Bueno, vamos a observar ahora los elementos. Sabemos que los elementos como este, o sea, raíz de algo, raíz de un número racional o un número entero, son construibles a partir de un paso. En este caso tomamos el ejemplo de un medio, más adelante mostraremos por qué. Sabemos que la raíz de un medio es construible en un paso. La raíz de un medio y le sumamos un número entero, le restamos un número entero, también es construible a partir de un paso. Si a la raíz de un medio le sumamos o le restamos un número racional, es construible a partir de un paso. Si a la raíz de un medio lo multiplicamos por un entero y le sumamos un número racional o se lo restamos, también es construible a partir de un paso. Y finalmente, el elemento que estamos buscando nosotros es el siguiente. Un número racional por la raíz de un medio, más o menos un número racional, también es construible a partir de un paso. Listo. Este elemento es muy importante. ¿Por qué? Ya veremos por qué. Entonces, observemos inicialmente que este polinomio 2x al cuadrado menos 1 menos coseno de 90 es un polinomio asociado a la bisección de un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entonces, como este es el polinomio asociado a la bisección de un ángulo de 90 grados, pero coseno de 90 es igual a 0, entonces el polinomio queda reducido a esta expresión. Como queda reducido a esta expresión, procedemos a buscar las raíces de ese polinomio. Observamos que la raíz de este polinomio es más o menos la raíz de un medio, pero esta raíz se sale de Q, es decir, esta raíz no pertenece a Q, y observamos que los coeficientes del polinomio sí son de Q, o sea, sí pertenecen a Q, ¿cierto? Entonces tengamos en cuenta esta raíz. Ahora, el grupo lo que hace es definir este conjunto. Decimos que el conjunto A va a ser el de todos los elementos de esta forma. A sobre B por la raíz de un medio más o menos C sobre D, ¿cierto? Donde A, B y C pertenecen a Q y B y D son distintos de cero. Listo. ¿Para qué son distintos de cero? Pues para que esto no se indetermine. ¿Listo? Vale. Ahora la pregunta es, ¿la suma es una operación binaria en este conjunto? Para saber eso, lo que nosotros tenemos que hacer es sumar dos elementos del conjunto A, ¿cierto? Observamos acá que vamos a tomar el elemento A sobre B por raíz de un medio más o menos C sobre D y le vamos a sumar otro elemento igual. Bueno, otro elemento del conjunto, no necesariamente igual. Entonces, más o menos, porque también se puede restar, m sobre n por raíz de un medio más o menos j sobre p. Observamos que tenemos dos elementos del conjunto A, los vamos a sumar y la respuesta de esto, la solución de esta suma, debería ser un elemento de esta forma. Entonces, recordemos que en la clase hablábamos de un homomorfismo, ¿cierto? Y decía que, que un homomorfismo tenía una similitud entre las operaciones, de la forma en cómo se operaba en de un conjunto en otro. Es decir, si vamos a hacer si el conjunto A es un homomorfismo de Q, ¿cierto? Entonces podemos operar de las mismas maneras. Entonces acá observamos que como este elemento y este elemento son iguales, entonces procedemos es a sumar o a operar los coeficientes, ¿cierto? Entonces cuando sumamos los coeficientes observamos que lo vamos a hacer de la forma como se suman números racionales. Entonces esto nos da b por n como denominador, a por n en el numerador más o menos b por m. ¿Listo? Esto por la raíz de un medio. Listo. Y el elemento CD y JP también lo sumamos, ¿cierto? Son términos semejantes, lo sumamos y llegamos a esta expresión. Pero si observamos esta expresión, este elemento y este elemento, ¿cierto? Son el A sobre B y C sobre E. Es decir, esto en últimas es un número racional y esto en últimas también es un número racional. Entonces, claramente observamos que la suma es cerrada en A, es decir, sumamos dos números cualesquiera de este conjunto, dos elementos cualesquiera de este conjunto y llegamos a otro elemento de este conjunto. Listo. Entonces ahora vamos a mirar si el producto es operación binaria en A. Para esto procedemos de la misma forma. Multiplicamos dos elementos del conjunto. Para multiplicar dos elementos del conjunto aplicamos la ley asociativa.
todos ya la conocemos. Entonces decimos, el primero de acá por el primero de acá nos da esto, ¿cierto? El primero de acá por el segundo de acá nos da esto. Ahora, el segundo de acá por el primero de acá nos da esto. Y el primero de acá por el segundo de acá nos da esto. Observamos que nos aparece la raíz de un medio elevada al cuadrado, pero la raíz y el cuadrado se cancelan, por lo mismo, por las propiedades del homomorfismo. Entonces, observamos que AM, o sea, como esto se cancela, entonces este producto nos queda AM sobre 2BM. Sumamos estos dos elementos, ya vimos que la suma nos permite sumar esto, ¿sí? O sea, la suma es una operación binaria y observábamos cómo se procedía para sumar dos elementos de esta forma. Llegamos a esto, ¿cierto? A este elemento. Listo. Y pues nos queda este numerito CJ sobre DP, o este elemento, ¿cierto? No, hasta el momento no hemos hecho nada, simplemente cancelamos acá la raíz con el cuadrado y sumamos. Reducimos términos semejantes. Pero observemos que este elemento lo podemos también sumar con este elemento, ¿cierto? Seguimos reduciendo términos semejantes. Como estos dos numeritos son dos números racionales, cualesquiera, pues los podemos operar. Al operarlos, llegamos a esto. Este término nos queda acá igualito, no le hacemos nada, y este lo sumamos con este. Al sumarlos llegamos a esto. Pero en últimas, este elemento es un número racional, A sobre B, este elemento es un número racional, ¿cierto? C sobre D, y observamos que llegamos, después de hacer un producto entre dos elementos de A, llegamos a otro elemento de A, ¿cierto? Entonces se observa claramente que el producto es cerrado en A. Listo, ya vimos que la suma y la operación binaria son cerradas en el conjunto A. Entonces ya tenemos un conjunto A con la forma de los elementos de A, que es la que estamos trabajando. Sabemos que las operaciones suma y producto son binarias en el conjunto A. Entonces ahora la pregunta es, ¿Q está contenido en A? Que era otra condición del problema. Entonces si Q está contenido en A, todos los números de la forma M sobre N, es decir, los racionales, se tienen que poder expresar de la forma A sobre B más o menos la raíz de un medio, no, A sobre B por la raíz de un medio más o menos C sobre D, ¿cierto? Entonces, todo número racional se tiene que poder expresar de esta forma. ¿Cómo llegamos a eso? Pues si decimos que A sobre B es igual a 0, entonces la primera parte de la expresión es 0, ¿cierto? O sea, 0 por un número racional es 0, volvemos al homomorfismo. Y nos queda el elemento más o menos C sobre D. Esto garantiza que todos los Q están contenidos en A. ¿Por qué? Porque C sobre D es la forma característica de los Q, con D distinto de 0, ¿cierto? Entonces, ya podemos con esto, si igualamos este primer término a 0, A, B, lo hacemos 0, lo multiplicamos por esto se vuelve 0, entonces nos queda CD y CD la forma de los Q. Entonces ahí vemos que todo número racional se puede representar de esta forma. Entonces, vamos en que la suma y el producto son operaciones binarias en A y que Q está contenido en A. Ahora vamos a observar otra condición. El polinomio P de X, que era el asociado a la bisección del ángulo, tiene que ser reducible en A. Pero si es reducible, vamos a observar. Entonces nosotros decimos, este es nuestro polinomio, ¿cierto? 2x al cuadrado menos 1. Vamos a factorizarlo. Como nosotros ya conocíamos las raíces de ese polinomio, es decir, los ceros de ese polinomio, entonces decimos que x menos la raíz de un medio por x más la raíz de un medio, ¿cierto? Esta es una factorización de este polinomio. Observamos que la factorización es reducible, pero las raíces no necesariamente están en Q. Listo. Teniendo eso en cuenta, aplicamos asociatividad y tenemos que llegar a que el producto de estos dos elementos tiene que ser igual a este polinomio, porque esta es la factorización. Si multiplicamos asociatividad, ley asociativa para el producto, entonces llegamos acá a este polinomio.
Cuando hacemos la ley asociativa decimos x por x cuadrado, x por raíz de un medio nos da x por raíz de un medio, menos raíz de un medio por x, menos raíz de un medio por x, y menos raíz de un medio por raíz de un medio nos da raíz de un medio al cuadrado, menos raíz de un medio al cuadrado, el cuadrado se cancela con la raíz y nos queda un medio. Ese término con ese término se cancelan y finalmente llegamos a x cuadrado menos un medio. Pero ¿qué pasa? Observemos que este polinomio y este polinomio aparentemente no son iguales. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar las raíces de este polinomio, ¿cierto? Del nuevo polinomio que llegamos. Observamos que la raíz de este polinomio es igual a x igual a raíz de un medio. Ah, pero este polinomio tiene una raíz igual a la raíz de este polinomio, es decir, este polinomio y este polinomio tienen las mismas raíces. Por consiguiente, podemos decir esto. Los polinomios 2x al cuadrado menos 1 y x al cuadrado menos 1 medio aparentemente no son iguales, pero sabemos que tienen la misma raíz, raíz de un medio. Eso nos permite proceder de la siguiente manera. Como tienen las mismas raíces, pues nosotros podemos operar de la siguiente forma. Multiplicamos por 2, ¿cierto? Cuando multiplicamos por 2 este polinomio, llegamos al polinomio inicial que teníamos. Esto lo podemos hacer precisamente por eso, porque los dos polinomios tienen la misma raíz. Si no tuvieran las mismas raíces, seguramente no podríamos multiplicarlo por 2, ¿cierto? Pero como si lo tiene, como si tienen las mismas raíces, pues volvemos a llegar al primer polinomio. Entonces, si observamos la factorización o reducción del polinomio 2x al cuadrado menos 1, es decir, estas dos, ¿cierto? Esta factorización, los elementos x más o menos la raíz de un medio, es decir, este y este, son de la forma ab por raíz de un medio más o menos c sobre d. Pero recordemos que este elemento es de la forma característica de los elementos de a, ¿cierto? Entonces observamos que p de x, o sea que este polinomio tiene una factorización en a, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los elementos de la factorización son de la forma de los elementos de a. Esto indica que p de x es reducible en a. Listo, entonces ya probamos, tengamos en cuenta que ya probamos que la suma y el producto son operaciones binarias, eso ya lo vimos. Observamos que p de x es reducible en el conjunto A, ¿cierto? Y también observamos que Q está contenido en A, ¿cierto? Aparte de las otras características de que raíz de un medio es construible a partir de un solo paso, y aparte de que podemos operar porque es un homomorfismo. Listo, entonces ahora nos quedaría observar si la suma y el producto con los elementos de A son un cuerpo, es decir, que A con la suma y el producto son un cuerpo. Entonces, a continuación observaremos estas demostraciones.